Recording is on. Bueno, buenas, ¿cómo están mis queridos alumnos? Esto es un ejercicio de videoconferencia, ¿no? Que en lugar de lectura me gustaría que vieran esta conferencia atendiendo a dos amigos míos, ¿no? El profesor Manuel y el profesor Francisco, ¿no? Los cuales les van a dar una lectura sobre la guerra sucia, ¿no? Entonces pongan mucha atención porque en lugar de lectura, va a ser hacer el reporte de este video, ¿no? Por favor, véanlo y si tienen cualquier otra duda, me dicen, ¿no? Entonces empezamos con el profesor Manuel, que les hablará de la guerra total y la guerra sucia. Un momento, Manuel. Ok. Ya está, ¿verdad? ¿Ya puedes ver la pantalla? Ya. Sí, perfecto. Ok, entonces empieza, por favor. Bueno, mucho gusto. Saludos en el momento de la historia en que estén escuchando este documento fílmico. Voy a iniciar haciendo una distinción entre tres etapas de la guerra que se pueden distinguir bastantes más, pero estas tres van a servir para los fines de esta videoconferencia. La primera es lo que llamaremos guerra clásica. La segunda es lo que llamaremos guerra total. Y la tercera es lo que llamaremos guerra sucia. Se pueden ubicar distintas apariciones de estos en el tiempo y cambian su metodología y la manera en que hablamos de ellas y las representamos en las artes o en el periodismo. Quiero iniciar con estos dos bocetos, que son bocetos de Da Vinci. Son ensayos que hizo para preparar una obra, un gran mural, que hoy se haya perdido, llamado La Batalla de Anghiari. La Batalla de Anghiari es una de las representaciones más clásicas, por lo que tenemos noticia en descripciones y diarios de otros pintores, de lo que Da Vinci llama representación de la guerra en su tratado de pintura. En ese tratado de pintura pide a los pintores que se van a guiar por esos parámetros clásicos para la representación, que representen los rostros de los vencidos contrahechos, llenos de polvo, en tonos más oscuros que los tonos de los vencedores, que deberán ser mucho más luminosos, tirando hacia los amarillos, mientras los vencidos deberán tener tonos ocres, un poco más pálidos incluso, y estar representados en una franca derrota. Hay una distinción total entre la dignidad del rostro del atacante y la distinción del rostro de quien está perdiendo la batalla. Aquí los vemos en dos momentos. El que está a color, que se ve en esos colores, en estos tonos más encendidos rojos, es uno de los que va ganando la batalla. El otro es uno de los personajes que va perdiendo la batalla de Anghiari. Como les digo, esta figura se perdió, pero Peter Paul Rubens rescató un dibujo y se encuentra ahora en el Museo de Louvre, en el que está representada la batalla, la parte central de la batalla, que es una carga de caballería. ¿Podemos pasar a la otra foto, por favor, de la carga de caballería? Ahí lo vemos. Como se dan cuenta, pues aparece otro tema de la representación clásica de la guerra, que son estas cargas de caballería con los caballos rampantes dispuestos a atacar, a dar una de estas cargas de caballería que caracterizaron, junto con el combate cuerpo a cuerpo de la infantería y algunas armas arrojadizas, lo que conocemos desde la modernidad como guerras medievales, con esta manera de organizar los ejércitos en este estilo. Si recuerdan, por ejemplo, la película de Corazón Valiente, que es un documento valioso respecto a eso, y también la otra película que pueden ver estas batallas, la de Gladiador, por ejemplo. Estas formaciones eran formaciones clásicas que se seguían utilizando desde la época
grecolatina, que fueron avanzando hasta sofisticarse en la organización más numerosa y mucho más tecnificada. Cuando esta manera de hacer la guerra empieza a resultar insuficiente, curiosamente Napoleón, siendo el general de artillería tan avesado que fue, empieza a reformar la manera en que se organizan los ejércitos y hace lo que conocemos como el Grande Armée. Este gran ejército ya estaba configurado como un ejército internacional. En él había 300.000 franceses, 95.000 polacos, 35.000 austriacos, 30.000 italianos, 20.000 bávaros, 20.000 sajones, 20.000 prusianos. Y cada uno de ellos, había muchas más nacionalidades, había suizos, había daneses, portugueses, españoles incluso, croatas. Algunos de estos hombres estaban especializados en ciertas técnicas de combate. Había una organización al estilo de en el campo al estilo de una falange, pero también utilizaba otras técnicas de guerra como eran la artillería en gran cantidad, a ciertos tiempos, a ciertos ritmos, acompañada de avances de caballería y otras cargas, pero algo que era también muy importante era su ejército de zapadores. Estos zapadores se dedicaban a avanzar haciendo caminos, tendiendo puentes, que también empezaban a formarse los primeros expertos en demoliciones de estructuras civiles, que en general eran puentes y algunas otras vías de comunicación importantes asfaltadas, para poder impedir la movilización de los ejércitos enemigos, su abastecimiento y también para poder darle una efectividad de combate a los ejércitos napoleónicos, lo que hizo que su movilidad fuera extraordinaria. Curiosamente, eso también pasó con los ejércitos romanos. Cuando empezaron a utilizar los caminos empedrados, la movilidad de las legiones era mucho más eficiente, y es lo mismo que hacen los ejércitos de zapadores acá. Entonces la guerra empieza a volverse internacional, y la guerra empieza a volverse internacional. Me refiero a que estos ejércitos ya estaban profesionalizados, no eran ejércitos de leva, había enlistamiento de muchas nacionalidades dentro de los ejércitos, y también empieza a volverse industrializada. Es decir, que se incorporan los avances tecnológicos e incluso se investigan avances en la guerra para poder hacer mucho más eficiente el combate. Hacer un combate más eficiente significa que van a poder matar mayor cantidad de hombres en menor cantidad de tiempo con la menor cantidad de recursos. Entonces, esa tecnificación de la guerra permite que Napoleón invada lugares más allá de las fronteras francesas, que empiece a avanzar por Europa y que llegue a España. En España va a toparse este ejército con una resistencia que ya había ocurrido antes. Esta organización de la población civil que resistía al invasor francés, el invasor napoleónico, digamos, porque estaba compuesto el ejército por muchas nacionalidades. Este ejército de pobladores que no portaban insignias visibles que los distinguieran como combatientes, y tampoco portaban armas visibles, que era parte del derecho de guerra que se exigía para el combate en aquel entonces y que sigue vigente. Una tropa regular, un ejército regular que deba ser conocido, que quiera ser reconocido como tal y que pueda acogerse a la Convención de Ginebra y sus parámetros, debe tener eso. Debe portar una insignia visible que lo distinga como combatiente, un uniforme y un arma visible. Estos pobladores utilizaban el sigilo, se mezclaban entre la población no combatiente, y la población no combatiente colaboraba con ellos facilitándoles rutas de escape, escondites y tráfico de armas y de pertrechos. Entonces, Napoleón se da cuenta de que esta guerra está haciendo estragos, está frenando también el avance de su ejército, porque combaten de manera regular en una guerrilla, y en una guerra que empieza a volverse de baja intensidad. Es decir, que hay ciertas escaramuzas que se dan contra un grupo de guerrilleros, ciertas emboscadas que se dan en contra de los ejércitos regulares a deshoras de la noche,
y empieza a volverse esto incontrolable para los generales del ejército napoleónico. Entonces comienzan a utilizar técnicas irregulares, ¿no? Empiezan a torturar, empiezan a exterminar a la población, porque ya no se trata de pelear por un avance, sino por la subsistencia incluso de los mismos militares profesionales que combaten contra un ejército irregular de partisanos que defienden la tierra, ¿no? Defienden lo que Carl Schmitt, un teórico, del filósofo político, que habla de la guerra total y de la guerra partisana. Habla de que un combatiente de la guerra partisana va a pelear hasta sus últimas fuerzas porque no solo está defendiendo la propia vida, sino está defendiendo una territorialidad, un lenguaje, una identidad nacional y la vida y la garantía de que su descendencia podrá ocupar ese territorio y podrá disfrutar y mantener esos bienes culturales. Entonces la resistencia se vuelve un asunto que va más allá del ahínco con el que pueda guerrear un combatiente profesional. Esta gente está jugándose todo lo que tiene y lo que aún no tiene, está jugándose el porvenir. Entonces va a combatir de esta manera y la respuesta del ejército regular es la guerra de contrainsurgencia. Esta guerra de contrainsurgencia empieza a hacer uso de tácticas de tortura y de contraguerrilla que, como les digo, incluyen secuestrar a los colaboradores de los combatientes irregulares para torturarles y poder obtener información o darles escarmientos ejemplares, torturarlos en plazas públicas eh, con suplicios horrendos para que quede como escarmiento a otros que quieran colaborar con la resistencia. Esto lo va a representar de manera magnífica Francisco Goya, eh, que hace una serie de grabados que no se publican en vida porque Goya tenía ya bastantes problemas con la Inquisición. Miren, esto que acaba de poner Javier es muy útil ahora porque está representada aquí en las cargas del ejército regular napoleónico. Como ven, es un ejército que tiene una formación regular, donde están escalados los niveles mismos de las columnas, o que los primeros que van a hacer fuego tienen una rodilla en tierra y los otros están parados para cargar los arcabuces. Aquí también empieza la guerra psicológica porque era mucho más eficiente, tenía mucho mejor puntería un arquero con un arco largo que un arcabucero. Pero el miedo que generaba la carga de un arcabuz, de una columna de arcabuceros, era mucho más psicológico que en realidad real, un peligro de muerte real. Hacían huir a los combatientes que nunca se habían enfrentado con el estruendo de esos arcabuces, aunque la puntería fuera pésima, más allá de los 100 o 200 metros. Lo que no pasaba con una carga de arqueros. Entonces vemos aquí cómo también empieza a incluirse esta parte de la guerra psicológica. Por favor, la que sigue, Javier, ahora sí a la de Goya. Hagan el contraste de la imagen que está presentada aquí, la que vimos anteriormente de los ejércitos napoleónicos, en su regularidad, en su orden para combatir, con esta fotografía, con este grabado. En este grabado de Goya está representada la resistencia que imponen las mismas mujeres que típicamente no están incluidas en los ejércitos regulares para la época. Incluso ahora las unidades femeninas dentro de los ejércitos son escasas, pero aquí la resistencia se daba por todos lados, ¿no? Hombres, mujeres, niños podían formar parte de la resistencia porque estaban defendiéndose incluso de delitos vejatorios, estaban defendiéndose de violaciones y de torturas, ¿no? Entonces vemos aquí cómo están atacando con palos, con lo que tienen a la mano, a estos invasores regulares que empiezan ya a combatir de manera desaforada, fuera ya, rompiendo todas estas normas del derecho de guerra. El derecho de guerra garantiza para las partes en combate ciertas normas, ciertas formas para tratar a los prisioneros, ciertas formas para imponer condiciones de rendición, lo que hace que estas guerras sean, como decía von Clausewitz,
uno de los primeros teóricos que empieza a analizar la forma en que Napoleón hace la guerra, eh, garantizan que el derecho es que la guerra es una herramienta de la política, que va más allá de que va más allá de lo político tradicional, pero que tiene una norma y que los combatientes están protegidos por el derecho de guerra y que los no combatientes también están protegidos por el derecho de guerra. Entonces, cuando el derecho de guerra se atomiza, cuando el derecho de guerra deja de existir, cuando el orden que pretende dar este derecho de guerra ya no se puede imponer porque los ejércitos son irregulares, comienza esta guerra total, ¿no? Ya no se trata de vencer al enemigo para hacer que se rinda e imponerle nuestras condiciones, ahora se trata de exterminarle. Se trata de exterminarle y entonces toda táctica es válida. Ya no hay límites para el combate, ya no hay orden en el combate, sino que se busca el exterminio total del enemigo, sea asumido como combatiente o como no combatiente. Se trata ya de una guerra contra todos aquellos que colaboren con la resistencia de alguna manera, e incluso contra aquellos que no colaboren, a los que les queremos dar un escarmiento para que nuestro eh, ¿cómo decirlo así? Nuestro sistema epistemológico, la manera en que concebimos el mundo, se imponga. Entonces ya no solo se trata de un asunto político que puede resolverse por las vías del derecho. ¿Qué pasa? La siguiente, por favor, Javier. ¿Qué pasa entonces en estos años? Bueno, ocurre que la guerra sigue avanzando en su tecnificación hacia el siglo XX. Hemos dejado atrás la guerra española y muchas otras guerras que se han servido de esta guerra total para llegar a la guerra de todas las guerras, la Gran Guerra, la Última Guerra, que en su momento se conoció como la Gran Guerra porque no esperábamos que se tornara en la Primera Guerra Mundial, nadie podía pronosticar la segunda con mucha certeza, pero esta Gran Guerra se dio para ponerle fin a los conflictos territoriales que se extendieron por Europa. Esta Gran Guerra garantizaba que por fin se iban a poner los linderos necesarios en Europa para que los vencedores y los vencidos pudieran estar acordes después de este conflicto bélico. Entonces, eso iba a terminar, ya, iban a garantizarnos la paz perpetua. Iba a garantizarnos la paz perpetua y por eso se invirtieron todos los recursos humanos y tecnológicos posibles y se utilizaron todas las tácticas que estaban a la disposición de los generales. Curiosamente, quien da cuenta de esto de manera pictórica es un pintor alemán llamado Otto Dix, que en sus inicios era un genio que podía reproducir a los grandes maestros europeos a la perfección, que podía imitar su estilo de manera asombrosa, un alumno destacado, que curiosamente era un alumno indirecto de Goya, ¿no? A la Ciudad de México vino una exposición eh, que era un recorrido cronológico por su obra, en el que me llamó la atención un grabado donde está una prostituta, es un dibujo a carbón, una prostituta contrahecha, recostada en un camastro a la manera de la maja desnuda de Goya. Y Otto Dix pone una dedicatoria que dice a Francisco de Goya. Esto resulta muy curioso porque ambos habían sufrido los embates de una guerra total. Otto Dix se dice a sí mismo, está en sus notas biográficas, que él como un artista tenía que experimentar todas las dimensiones del humano. Entonces se enlista en la guerra para ir a la Gran Guerra y sufre en las trincheras, y las mismas trincheras hace los bocetos que después serán estos grabados que vemos aquí. Este grabado corresponde a una serie que da cuenta de cómo era la guerra en las trincheras directamente, se llama Der Kriege, la guerra, y como vemos, hay un cambio total, ¿no? Estas guerras de trincheras también eran guerras
donde se buscaba la aniquilación total del contrincante, del combatiente que estaba por lo menos en el terreno decretado como zona de combate, que estaba en las trincheras tratando de avanzar por la tierra de nadie y que sufría los primeros bombardeos con gas mostaza que se dieron en la historia de la humanidad. Un arma que no discrimina, que no se puede ajustar a ninguna convención internacional, puesto que nadie puede dominar los vientos y estos transportan el gas a donde mejor les parece. Y eh, justo aquí, en la Primera Guerra Mundial, empieza a tecnificarse el bombardeo aéreo y empiezan a utilizarse los primeros bombardeos aéreos contra población civil. Esto tiene una importancia radical porque estos bombardeos contra población civil se van a extender en el periodo de entreguerras contra colonias europeas. Se usan para suprimir motines de manera indiscriminada y también se usan en la gran guerra de entreguerras, que es la Guerra Civil Española, que es un ensayo, un preludio a la Segunda Guerra Mundial. Se utilizan en pueblos como Durango o como el célebre Guernica, ilustrado por una de las obras más importantes, quizá la obra más importante del siglo XX, el Guernica de Pablo Picasso. Entonces aquí, la siguiente, por favor, Javier. Vamos a ver cómo se extiende después de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial podemos hablar después. Para los fines de este recorrido no importa tanto. Vamos a ver ahora por qué. Después de que estos combatientes empiezan a tecnificarse, empiezan a hacerse unidades especializadas en la represión a las guerrillas, en la represión a los combatientes partisanos. Muchos de estos partisanos se hicieron célebres en la resistencia francesa porque operaban tras las líneas enemigas facilitando el avance de los aliados. Esta colaboración permitió hacer voladuras de puentes, voladuras de vías férreas que garantizaban suministros al ejército nazi y además llegaron a la estética de la guerra y se volvieron un caso célebre. También hubo estos combatientes partisanos irregulares en la Guerra Civil Española, conocidos como los maquis, que resistieron incluso hasta después de que Franco tomó el poder. Pero en este caso vamos a ver el manual llamado La Guerra Moderna. Este manual fue escrito por el hombre que vemos aquí, el general Trinquier, quien formó una escuela de combate de guerra irregular que estaba integrado por un batallón de paracaidistas. Esto es curioso porque los batallones de paracaidistas están hechos para movilizar tropas tras líneas enemigas. Estar tras líneas enemigas implica que estás rodeado por fuerzas enemigas, pero también por la resistencia. Entonces, sus técnicas bélicas emplean la guerra de contrainsurgencia, una guerra que no tiene normas muy apegadas al derecho de guerra internacional y que hace uso de cualquiera de los recursos que estén a su alcance para la supervivencia de quienes infiltran estos territorios dominados por el enemigo. Entonces él hace este manual y empiezan a utilizar este manual para sofocar las rebeliones, primero en Indochina, lo que después será conocido como Vietnam, donde empiezan las primeras escaramuzas independentistas de estos territorios, que será un preludio también para la guerra de Vietnam. Pero después los utilizan con mucha más intensidad, estas técnicas de interrogatorio bajo tortura, donde se utilizaban distintos medios de coerción. Entre ellos surge aquí el uso de la corriente eléctrica para torturar.
Aquí se tecnifica, se termina de manifestar, incluso ellos también empiezan a calcular tablas de voltaje para poder mantener vivo por el mayor tiempo posible al torturado, para que estas cargas le torturaran lo suficiente, pero no le mataran. Estos métodos ya se utilizaban en los sótanos de la Gestapo durante la invasión a Francia por parte del ejército nazi. Estos sótanos se encontraban en muchos lados, pero uno de los más célebres es debajo de la Torre Eiffel, por ejemplo. Entonces, empiezan a utilizar este manual y estas técnicas de contrainsurgencia de manera mucho más fuerte, como les digo, en la guerra de Argelia, ese territorio francés colonial que empezó a sufrir una convulsión que se extendería por varios años, a partir de la segunda mitad de la década de los 50, se extendería un combate en la Casbah, que era este lugar donde vivían los habitantes árabes del territorio, y que empezaron a utilizar técnicas de terrorismo, bombardeos terroristas, secuestros, asesinatos de personajes notables. Entonces llegan estos paracaidistas franceses y empiezan a utilizar estas técnicas de desaparición forzada, de interrogatorios con tortura, de ejecuciones extrajudiciales. Hay una película que lo ilustra muy bien, que es La Batalla de Argel. Si pueden ver, es un documento fílmico muy valioso. Y estos generales, justo en la película, resaltan una de esas frases célebres de estos generales que dice: si quieren que termine con esta pesadilla de la resistencia terrorista, no pregunten qué voy a hacer. ¿No? Voy a hacer lo que se tenga que hacer, voy a hacer lo que sea necesario. Entonces aquí surge otra de las cosas, que es la teoría de los dos demonios, que es otra de las cosas que nos interesa. La teoría de los dos demonios supone que hay un demonio incontenible que avanza para destruir los valores occidentales, que puede ser la resistencia, en este caso la resistencia anticolonial, que empieza también a ligarse con el avance comunista, y que se extenderá esta narrativa hacia el macartismo en Estados Unidos y hacia lo que conoceremos nosotros como la Operación Cóndor en América Latina, que es lo que nos atañe inmediatamente. Entonces vemos cómo está trazado el avance de esta profesionalización de ejércitos y de esta creación de nuevas divisiones especializadas en el combate a la guerra partisana, a la resistencia partisana, cómo se empieza a configurar todo esto desde las guerras napoleónicas, de la guerra total, pasa a la guerra partisana y ahora a esto que se conoce como la guerra sucia, que se caracteriza por lo que ya hemos repasado, que es la desaparición forzada, y las ejecuciones extrajudiciales y las técnicas de interrogatorio bajo tortura. Entonces este demonio tiene que ser combatido por otro demonio. Como sus técnicas son a todas luces, por así decirlo, propagandísticamente, exageradas y fuera de todo derecho de guerra y de todo derecho internacional, se les debe combatir con la misma fuerza. El Estado toma esa legitimidad, que es a las luces del derecho totalmente ilegítima de exterminar al enemigo, combatiéndole de esta manera eh, irregular, ¿sí? sin ningún miramiento y sin ninguna norma. Podemos pasar a la siguiente, por favor. De aquí llegamos a la Argentina. Vamos a ver. Estos son dos carteles propagandísticos de los 70 tardíos, donde se hace una defensa de la militarización de la seguridad nacional. Estas defensas de la militarización de la seguridad nacional, que garantizan la seguridad interna del país, vienen acompañadas siempre por una defensa y una, ¿cómo decirlo?, familiarización con el ejército, con las fuerzas castrenses. Es curioso que lo vemos también nosotros aquí.
desde hace varios sexenios y que ha ocurrido en otros lugares de Latinoamérica que han peleado esta denominada guerra contra el narcotráfico, se sigue haciendo uso de esta familiarización con el ejército eh, que lleva a cabo operaciones de seguridad interior. Nosotros tenemos aquí en México como ejemplo el sargento Bravo, que es una botarga de un sargento del ejército mexicano que está orientada a familiarizar a los niños con las actividades del ejército. Eh, bueno, si este vínculo no parece suficiente, basta analizar estos afiches y la manera en que tenían impacto en la población argentina en esas décadas para ver que sigue siendo terrible y deleznable. Pero vamos a ver aquí. Unámonos y no seremos bocado de la subversión, ¿no? Ya aquí estamos implicando que hay un enemigo que nos quiere comer, que se quiere comer al país, ¿no? Está la silueta de la Argentina en un plato servida para que la devore el demonio comunista. Se trataba aquí entonces de una guerra que estaba librando el gobierno militar de la junta militar liderada por el comandante Videla, eh, una junta que congregaba las tres armas, a la Fuerza Aérea, a la Armada Naval y a las fuerzas terrestres, al ejército regular. Eh, Tomaban las decisiones políticas del país después de un golpe de Estado y habían hecho condiciones para suprimir las rebeliones de los distintos grupos políticos armados o no. En este caso, mencionaremos a Montoneros, que era un brazo armado que surgió del ala más a la izquierda del peronismo y que combatía en la guerrilla urbana principalmente, aunque también hubo escaramuzas en territorios rurales, contra la policía, contra el ejército, que siempre disfrazaba estas incursiones de donde había ejecuciones extrajudiciales y fusilamientos extrajudiciales, eh, lo disfrazaban de una batalla, de una especie de atraco frustrado, ¿no? Eh, pero no solo peleaban contra estas fuerzas, por así decirlo, regulares, sino que peleaban contra la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, liderada por un sujeto siniestro que era consejero del gobierno anterior a la Junta Militar y que fue infame, López Rega, que coordinaba estos actos antisubversivos con paramilitarismo, ¿no? Estos paramilitares estaban entrenados por los militares y estos militares habían sido curiosamente entrenados por la escuela francesa. Los franceses reciben unas comisiones latinoamericanas integradas por generales de los más altos rangos y por otros mandos de Chile, de Brasil y de Argentina, que van a capacitarse con estos hombres que habían diseñado este manual de contrainsurgencia y, y que habían peleado en la guerra de Argel. Algunos de estos viajan también a la Argentina para asesorar a los altos mandos que combaten a la insurrección armada. Aquí empieza el periodo de las desapariciones, hasta por cifras oficiales se tiene que hay 30.000 detenidos desaparecidos. Empieza también otro fenómeno que es la apropiación de sus hijos, de bebés, que la madre por alguna situación u otra estaba enrolada en estos grupos resistentes o no. También hubo casos de secuestros y desapariciones, asesinatos de personas que no tenían que ver con estos aparatos de resistencia de la guerrilla urbana, que fueron víctimas del terrorismo de Estado de esta junta militar. Entonces, mientras estaban embarazadas y eran capturadas, las llevaban a ciertos centros de retención especializados en estos casos, que era principalmente la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que funcionó como centro de detención clandestino, donde principalmente se llevaba, donde había un ala que contenía a estas madres que al término de la gestación eran forzadas a parir en condiciones insalubres y después las despojaban de sus hijos para que fueran adoptados por simpatizantes de la causa de la Junta Militar.
miembros del ejército, policías, miembros de la AAA, ¿no? Había muchos de estos métodos muy similares a los que ocupaban estos paracaidistas de los que hablamos, y les digo que rápidamente que se pueden rastrear ciertos estilos, ¿no? Ciertas maneras de asesinar y ciertas maneras de desaparecer. Una de ellas eran los vuelos de la muerte, que en Francia se conocieron como los camarones de Billard. Este era uno de los generales que contuvo la insurrección en Argelia y que lanzaba desde helicópteros hacia el mar a estos hombres que habían sido muertos en los interrogatorios o a veces eran lanzados vivos para que murieran en el mar. Y al final la playa los arrastraba y la gente de manera siniestra les nombró los camarones de Villar. Cuando esto llega a la Argentina y a Chile y a Brasil, incluso a México, esta, esta técnica de combate se conoce como, esta técnica de asesinato, no es combate, perdón, esta técnica de asesinato de terrorismo de Estado se conoce como los vuelos de la muerte, donde algunos son sedados para lanzarlos como en Chile, otros son enterrados parcialmente en bloques de concreto para que no salgan a flote. Y hay muestras forenses alrededor de las costas de estos países. En México también se llegó a practicar con los guerrilleros de Guerrero. Todo eso estaba coordinado por un sistema de comunicación que se conoce como Plan Cóndor. Este Plan Cóndor consistía en líneas telegráficas, telefónicas, que daban datos, intercambiaban datos para localizar a estos fugitivos de manera transfronteriza. Es decir, que si eh, uno de esos personajes de la resistencia, de la guerrilla armada, estaba en la lista negra en todos los países que formaban parte del Plan Cóndor y podía ser rastreado cuando cruzaba una u otra frontera y devuelto al gobierno al que pertenecía o incluso interrogado y exterminado en el territorio nuevo. Así pues se configura eh, una trama liderada por y facilitada en sus recursos tecnológicos y humanos también por los Estados Unidos. Eh, de esto hay pruebas documentales, hay extensos estudios que dan cuenta de que se hizo una operación concreta dirigida a esta contención de las insurrecciones armadas de carácter civil, sí, en muchos casos vinculadas a las guerrillas marxistas, de ideología marxista, y que dieron como resultado desapariciones forzadas en todos esos territorios que les nombro. En México también se practicó, en México sobre todo en Tierra Caliente. También aquí la Dirección Federal de Seguridad y sus sótanos ya infames en Tlaxcuaque eran utilizados como centros de detención clandestina y centros de tortura, el campo militar número 1 también. Había ciertos parámetros que repetían también aquí las fuerzas de seguridad. De esto hay muestras cinematográficas que son portentosas, como Garage Olimpo, en el caso de la Argentina. Eh, Aquí en México, El Violín Rojo, me parece que es el nombre de la película, también da cuenta de la guerra sucia y de la manera en que se perseguía a los campesinos para cortarles los suministros a los guerrilleros de la sierra. Eh, Se les acusaba a veces falsamente para generar un ánimo en contra de esos combatientes, ¿no? Es eh, es impresionante aquí en México cómo ocurría que al mismo tiempo que recibíamos exiliados
de estos tiempos de represión en América del Sur, al mismo tiempo que se defendía su vida y que aquí se les asilaba y se garantizaban sus derechos humanos, incluso laborales, al mismo tiempo que estas personas fundaban universidades. Eh, Nuestras fuerzas de seguridad exterminaban a los guerrilleros en nuestro territorio con las mismas técnicas que utilizaban los perseguidores de nuestros refugiados. Eh, pues por último me queda agregarles esto. Siempre hay eh, una manera de rastrear de dónde vienen estas formas de hacer la guerra, estas formas de hacer terrorismo de Estado, y es eso, el estilo. Eh, el estilo tiende a utilizar no solo los medios materiales concretos, las técnicas concretas de tortura y de interrogatorio, las técnicas concretas de combate y exterminio, sino también la propaganda, que es otra manera de suprimir al enemigo. Estos gobiernos tienden a caracteres totalitarios. Si son democracias, como en el caso de Francia en aquel entonces, se comportan como estados totalmente totalitarios cuando combaten a estas células armadas. Sobre todo en el caso de los estados europeos cuando combaten a sus colonias. Se han dado muchos casos cuando combaten en territorios insurgentes. Se ha dado el caso de la guerra irregular contra ETA, de parte de fuerzas de seguridad españolas que se organizaron para combatirlos con tácticas terroristas, incluso utilizando explosivos, contra el ejército republicano irlandés, un ejército separatista de la corona, contra la corona británica. También fueron utilizadas técnicas de contrainsurgencia y de exterminio. Y bueno, en Argelia ya lo hemos comentado. Esto sigue en diferentes estados, en diferentes grados, y la propaganda que busca hacer de la lucha legítima y no solo de la lucha, sino de la misma existencia de un rival o de un contrincante político sigue operando hoy en día. Eh, Siempre se utilizarán narrativas que convienen a aquel que está ejerciendo la violencia ante los demás, y eso es lo que explica este meme de manera muy resumida, ¿no? Estados Unidos, después de utilizar armas nucleares para arrasar dos poblaciones civiles sin ningún valor estratégico y sin ningún valor militar, en el que su población, el resto de su población estaba compuesto por mujeres y niños combatientes, se jactará después de decir que el atentado contra las Torres Gemelas es el acto más cobarde, el acto de violencia más cobarde en la historia de la humanidad, ¿no? Vemos que sigue ocurriendo dentro y fuera de las fronteras de este territorio y que la única manera de combatirlo parece ser no es solo la resistencia, sino la búsqueda de un equilibrio de fuerzas en la pelea por imponer un discurso que conocemos como verdad. Eso le ha costado la vida a infinidad de personas, pero uno que me gustaría recordar ahora es Rodolfo Walsh, que combatió con la agencia de noticias clandestina, el ANCLA, la desinformación de la junta militar en su momento. Lanza una declaración contra la junta militar, que es un resumen del primer año de su gestión, eh, en el que denuncia todas las atrocidades que se han cometido, sale a repartirlo a los distintos buzones de los diarios nacionales e internacionales sobre todo. Alguien da el aviso a la AAA y se encuentran con Walsh en plena calle. Se le resiste, pero su resistencia consistía en una pistola calibre 22 y los testigos narran que fue alcanzado por la metralla de uno de estos subfusiles que utilizaban estos miembros de la AAA. Cae muerto, pero al parecer es desaparecido. Algunos testimonios narran que fue llevado a la ESMA. Eh,
fue llevado a la ESMA y fue desaparecido, ¿no? Hasta hoy se considera un detenido desaparecido porque no se encontró su cadáver. Finalmente, hay una muestra de resistencia a tratar de combatir ese discurso que pretendía aniquilar a los demás, que no formaban parte del estado de cosas del sistema mundo que la Junta Militar concebía como justo. Por mi parte es cuanto y les agradezco por su atención. Muy bien, gracias Manuel. Entonces concluimos la primera, que sería el contexto de la guerra sucia, tema que estamos viendo, y pues a continuación, en el segundo video, que está ahí subido, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de la cuestión de la guerra sucia más ampliamente aquí en México, ¿va? Con lo que pasa aquí. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues... Espera, Pancho, espera.